Les damos la bienvenida al podcast 190 de Crónicas Gumba. Con ustedes Víctor Dalos, me encuentro en @Gumba Víctor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Por este lado, los saluda César Rivera. A mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Como tenemos un podcast múltiplo de 5, es un bitácora, quiere decir que vamos a empezar recordándoles qué tenemos como reseñas escritas de juegos retro en nuestra página para que se acerquen, las miren, nos dejen sus comentarios. Y tenemos un segundo tema, y en esta ocasión va a ser de recomendaciones. Les vamos a recomendar algunos juegos de pelea que son aptos para novatos en nuestro concepto. Antes de empezar, don César, no sé si usted tenga alguna canción por allí pensada para iniciar con las reseñas escritas. Sí, señor. Vamos a escuchar un tema de la banda sonora de Army of Two de Devil's Cartel, el tema del menú compuesto por Brian Tyler. Recuerden que nos encuentran en www.cronicasgumba.com. Ahí están nuestras reseñas escritas y nuestros podcasts. Y estos podcasts los pueden escuchar en el gestor de podcast que quieran. Les agradecemos muchísimo que se conecten, que compartan, que dejen sus interacciones. César tiene una misión este año y es tratar de aumentar ese número de seguidores a través de Spotify. Ahí Sí, vamos. señor. Ahí vamos cerca. Necesitamos todavía 10 seguidores más para Ujú. completar la meta de 100 antes de terminar el 2023. Bien. Entonces, si aún no se están, si aún no se están suscritos, suscríbanse, es solamente darle el follow y eso permite que más personas nos descubran dentro de la plataforma. Vamos a empezar, como les había anunciado, hablando o haciendo un pequeño resumen o invitándolos a que sigan nuestras reseñas de juegos retro. Recuerden que son aquellos que, según una regla que nos autoimpusimos nosotros, se lanzaron hace más de 10 años. Para nosotros eso ya empieza a ser retro, entonces se los dejamos aquí como una reseña escrita. ¿Con cuál juego empezamos desde la última vez? No creo que les hablamos de Rayman 3 en la última ocasión. Sí, correcto. Eso significa que en esta ocasión empieza Víctor con una de sus reseñas, un juego de PC, Ujú. Baldur's Gate, pero no el nuevo, sino el original. Correcto. Pues digamos que el nuevo es el número 3. Este es el Baldur's Gate sin ningún tipo de número. Un juego que se desarrolló por Beamdog y se lanzó por allá a finales de los 90. Yo lo conocí. Para quienes no sepan qué es Baldur's Gate, es una ambientación, una ciudad como tal, un módulo de estos juegos de Dungeons and Dragons, de calabozos y dragones, de estos juegos de rol, de lápiz y papel, de estar con amigos contando alguna historia. Yo este juego lo probé y lo terminé incluso antes de saber o jugar Dungeons and Dragons y saber de qué se trataba. Me gustó mucho a través de unos primos que tenían una computadora que lo podía mover bien en su momento. Este juego yo lo tuve original en su momento y me descrestó porque eran 5 discos. Yo decía, ¿qué necesitará 5 discos? O sea, ¿qué tan grande es el juego para que necesite 5 discos? Y ya luego cuando te empiezas a meter en la historia y te das cuenta que es una ambientación medieval, fantástica y en donde hay una trama de fondo de una especie, hay demonios, hay razas que están en guerra, hay tramas y estratagemas militares. No me voy a meter en el tema de la historia porque es realmente interesante. Las gráficas en ese momento a mí también me descrestaron mucho, es como una vista isométrica y tú vas seleccionando o un personaje o tu grupo de personajes y puedes digamos que hacerlos o moverlos a diferentes lugares y decirles que tomen algunas acciones. Un juego de rol que se acuñó después como CRPG, como juegos de RPG de computadora. Y
me gustó tanto que le metí todas las horas que en ese momento necesitó para terminarla y tuve la oportunidad hace no mucho, hace como un par de años, de rejugarlo en una versión Enhanced Edition que salió para Nintendo Switch y pues ya estaba para PC y salió también para otras consolas. Ahora con el boom de Baldur's Gate 3, porque este juego duró como 20 años casi, pues esto lo sacó en su momento BioWare y Beamdog, eran un par de compañías que se encargaban de eso, pero quedó como muy en el olvido, no volvieron a sacar más juegos de esta misma franquicia. Salieron de otras expansiones, de otras temáticas, pero no de esta misma Baldur's Gate. Y en el 2023, la tercera entrega descrestó a mucha gente. Los medios, el boca a boca, le dio mucha más visibilidad de lo que tiene este género, este nicho, y digamos que lo acercó al gran público. Entonces me dio la oportunidad para recordar este juego, traérselos y ver cómo, pues de pronto que lo prueben. Creo que todavía vale la pena, aunque se sienta un poquito viejo. Y pues tienen la opción esa de las Enhanced Edition que incluye el primer juego y el segundo juego. Esos originales son del 98 y el del 2000, pero pues Ujú. esas ediciones mejoradas son mucho más recientes, son del 2000, ¿qué? 13, 14 por ahí. Más o menos. En computadora salió más o menos en el 2014, 2013-2014. Y ya las versiones que salieron para consolas, incluso la de Nintendo Switch que tiene ya un formato físico, salieron más o menos en el 2019. No mejoran, digamos que sigue sintiéndose ese como gusto de juego eh, viejo, antiguo, pero está bien adaptado a los controles y como la historia es atemporal, está muy recomendado. Eso sí, hay que ir con esa mentalidad de que esto es un juego viejo. Sí, sí, señor. Listo. Entonces el siguiente juego me correspondió a mí. Les voy a hablar un minutico de mi reseña de Army of Two de Devil's Cartel. Este es el tercer juego de la franquicia. Cambiaron, o por lo menos cambiaron parcialmente de desarrollador, cambiaron el motor gráfico, hicieron un montón de cambios dentro de la jugabilidad. Y los juegos de Army of Two, hasta ese momento, incluso en esta tercera entrega, se caracterizaban porque son juegos para que brillan en su modo cooperativo. Siempre tenemos a dos personajes y la idea es que hay diferentes mecánicas que nos permiten sacarle provecho a que hay dos jugadores en pantalla en todo el tiempo. Ya sea que uno atrae la atención y el otro flanquea, o que tienen poderes especiales, incluso tenían estrategias interesantes en la segunda entrega. Aquí el juego se lo dieron a otra empresa. Le dijeron, bueno, mira, ahora tienen a su disposición el motor Frostbite de Electronic Arts y vuélvanse locos, hagan lo más interesante, lo que mejor se les ocurra. Y la verdad, defraudaron bastante. Este es un jueguito que es bastante malo. Yo incluso hablé de él en un podcast hace mucho tiempo cuando hablamos de juegos malos que nos gustaban, porque este lo compramos con un amigo precisamente para jugarlo en modo cooperativo, jugarlo en línea, él allá en Estados Unidos y yo aquí en Colombia. Y la idea era que pues íbamos a jugar cooperativo y los modos y no sé qué, pero simplificaron tanto las mecánicas del juego que se perdieron muchas de las cosas. La historia también es medio floja. Eso sí, técnicamente y visualmente es muy llamativo, porque precisamente el Frostbite les permitió hacer un montón de cosas interesantes y destrucción de coberturas y explosiones y cambios en el escenario y bueno, un montón de cosas llamativas visualmente, pero la jugabilidad pues lo simplificaron mucho, no tiene los modos versus que también tenían los primeros juegos, que pues no eran lo más entretenido, pero como que le agregaban longitud. La historia es súper cliché, cambiaron los personajes principales y los personajes principales de cierta manera empujaban el juego, o sea, eran graciosos, se burlaban entre ellos, eran como muy camaradas, y aquí los reemplazaron por unos personajes súper genéricos, incluso los nombres son Alpha y Bravo. O sea, pudieron haberlos cambiados por el A y el B y ya. Entonces el juego tiene muchísimos problemas, pero fue uno de los primeros juegos que yo platiné en PlayStation 3. De juego salió en el 2012. Y como le fue tan mal,
no existen versiones actualizadas de esto. Esto no ha vuelto a salir, la franquicia está completamente muerta. Las empresas que se encargaban del desarrollo, que fueron un estudio de Electronic Arts y Visceral ya está desaparecido, que ellos fueron los que crearon Dead Space, ya no existen. Y el otro estudio lo pasaron a hacer otras cosas dentro de Electronic Arts. Entonces es una franquicia que está desaparecida. Es un juego que tiene muchos problemas. De verdad les recomiendo que vayan y lean la reseña para ver todas las cosas que perdió el juego y las poquitas cosas que les quedó bien hecho. Pero pues en su momento solo en Play 3. Sí, efectivamente el juego quedó solamente en PlayStation 3 y Xbox 360. No alcanzó a salir la versión que tenían planeada para PC. Entonces este es Army of Two de Devil's Cartel. Correcto. Bien, voy yo. Tengo un jueguito sencillo, pequeño, muy arcade. Se llama Ice Hockey. Nosotros ya teníamos reseñado un juego de hockey de NES, que pues es paralelo a este, incluso salieron en el mismo año. Lo reseñó Andrés, es muy superior, se llama Blades of Steel. Yo Blades of Steel lo jugué mucho después de Ice Hockey y para mí el contacto con el deporte del hockey fue este videojuego. Antes de eso yo realmente nunca tuve un contacto. Ya después pues a través de los canales por cable y eso pues ya me acerqué, me gustó el deporte. Pero no es muy fácil de seguir por estos lados. El tema es que de niño me parecía súper entretenido. Venía en uno de esos cartuchos que tenían múltiples juegos y como tenía un modo de 2 jugadores directo, es cada uno de nosotros seleccionando 4 jugadores, podíamos controlar el portero al mismo tiempo, es decir, si movíamos hacia arriba el jugador que llevaba el puck, el portero se movía hacia arriba también, entonces de alguna forma funcionaba bastante bien. Un juego rápido, está dividido en tiempos igual que el deporte original, hay tacleadas, hay pases, disparos. Como les digo, es muy muy sencillo, muy de la mano de lo que hacía Nintendo, porque esto es desarrollado directamente por Nintendo en sus juegos de las franquicias de deportes. De ahí salió Excite Bike, salieron juegos de soccer, salieron juegos de voleibol, salieron un montón de juegos de este estilo. Y Ice Hockey fue uno de los que, digamos que más jugué, más me gustó, sin que realmente sea uno de esos grandes juegos de la NES. Sencillamente es un juego divertido. Puedes seleccionar 6 equipos, pero son totalmente genéricos. Lo único que cambia es el uniforme, porque tú puedes seleccionar 3 tipos de jugadores: uno gordito, lento, pero muy fuerte; otro balanceado; y uno que es delgadito y muy rápido, pero que pues no tiene ni tan buen disparo y le pueden quitar fácilmente el puck si lo enfrentan. Puedes de pronto ajustar la velocidad del juego, cuántos tiempos quieres jugar, qué tan largos son los tiempos, más que cuántos tiempos quieres jugar. Y ya después de eso, pues los personajes son los típicos muñequitos yo creo que estos son como los proto-amigos. ¿Cómo se llamaban los de la Wii? Mi. Los Mis, correcto, los proto-Mis. Y no hay mucho más que decir, un juego corto, sencillo, es muy fácil de probar, porque como es un juego de NES de esos pequeños, en su momento estuvo en consola virtual, entonces si tuvieron y de pronto lo consiguieron por allí, o si no, en el Nintendo Switch Online se consigue. Y para unas partidas rápidas se puede, digamos que probar sin mucho problema. Ice Hockey, un juego muy arcade, muy sencillo, salió en NES al final de los 80s. No es el mejor juego del deporte en la consola, pero se deja jugar incluso hoy sin mucho problema. Voy yo entonces con mi reseña de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Este es de la Wii. Hubo 3. Todo el mundo dice que el 3 es el mejor, pero el que yo más jugué también fue el 2. Sí, pero hay que diferenciar, ¿no? Está la saga que es Dragon Ball Z Budokai, que esos fueron los de el Tenkaichi sí que era el 2. de pelea todo loco. No, el Budokai también es de pelea todo loco. Es que ese es el punto. Por eso es tan difícil de diferenciar las franquicias. Los Budokai fueron los originales que salieron para PlayStation 2. Y luego al finalizar la generación empezaron a sacar los Budokai Tenkaichi. El primero es exclusivo de Play 2. El segundo fue el que salió para Play 2 y Wii. Y el tercero, creo que ese sí fue solamente para Wii, precisamente porque la Play 2 ya en ese momento estaba medio desaparecida. No
no me citen con esa última afirmación, pero por lo menos estoy seguro que el 2 y el 3 salieron para la Wii. Ujú. Este fue un juego muy interesante porque yo nunca lo tuve en mi radar. La verdad lo conocí fue porque un amigo de los que era bien fanático de Nintendo se fue a hacer fila el día del lanzamiento de la consola en la tienda oficial de Nintendo aquí en Colombia. Compró este juego y compró creo que Zelda con la consola. Y a mí me llamaba la atención la Wii, pero no lo suficiente como para, uy, sí, vamos a tratar de comprar el día uno. Y cuando probé este juego dije, oiga, esta pendejada de mover los controles es llamativo. Ujú, sí, ahí hay Porque, algo. Ese era como el gimmick, ¿no? Que sí, podías hacer un Kamehameha moviendo los eh, brazos o cargar. exactamente, los poderes especiales se hacen con movimientos del control, más o menos teniendo en cuenta lo que hacen los personajes normalmente durante la serie. Es un juego de peleas súper, absolutamente desbalanceado porque los personajes no hicieron como hacen en otros títulos en que los igualan, por así decirlo. Que, no sé, en Injustice, Batman versus Superman. Batman es un humano y Superman es... No, algo pasó, Batman tiene también la misma nivel de poder de Superman, entonces están jugando de tú a tú. No, aquí si usted selecciona como personaje a Mr. Satan tiene un cuarto de barra de vida y Goku Super Saiyajin nivel 3 tiene como 10 barras de vida, entonces lo mira feo y se muere. Está súper balanceado. Es relativamente sencillo empezar a dar golpes, pero es de verdad complicadísimo a jugar de verdad, en serio, con movimientos, combos, ataques, lanzamientos. O sea, el juego tiene muchas cosas y es complicado de hacerlas. Entonces yo me acuerdo que cuando yo lo jugaba, pues yo lo jugué mucho solito porque tiene un modo de arcade, un modo de historia muy interesante que pues no solamente cuenta toda la saga de Z con un montón de OVAs y películas, sino cuenta historias alternativas. Entonces, hey, ¿y qué hubiera pasado si Raditz en lugar de matar a Raditz se hubiera unido a nuestro equipo? Entonces llega Vegeta y llega Nappa, pero Raditz está en nuestro bando, entonces peleamos con Raditz contra ellos y cosas por el estilo. Tenía muchas historias alternativas. Entonces yo lo jugué mucho solo y cuando iba a la casa de mis amigos o cuando me encontraba con mis amigos, yo les pegaba unas tandas horribles porque yo sí sabía hacer todos los movimientos al punto de que me obligaban a utilizar a esos personajes súper chiquiticos de esos que eran que se Mr. Satan, juegue con Mr. Satan, juegue con el maestro Rochi, juegue contra ese nivel Yamcha, con todos esos personajes que eran súper débiles para que estuviéramos más o menos peleando de tú a tú. Tiene muchos problemas de balance, es de verdad difícil aprender a jugar, le falta algunos temas de la música de la serie original, pero era bastante entretenido y tenía muchísimo contenido. Es de verdad un juego para los fans de la franquicia, no se lo puedo recomendar a cualquier persona, pero era para los fans de la franquicia. Hay un Dragon tema Ball con estos Z, juegos de Dragon Ball y es que como han venido recontando la misma historia, pero con nuevos juegos y nueva tecnología. Estos son difíciles de conseguir actualmente, casi que solo se consiguen en las versiones en las consolas en donde se lanzaron. Y actualmente lo que tienen es otro juego nuevo, pero que muy posiblemente cuente la misma historia. sí, correcto. La ventaja de este es que vendió bastante bien, entonces es muy económico de conseguir, tanto en su versión Play 2. La de Play 2 es un poquito más difícil, pero la versión de Play 2 y la versión de Wii, sobre todo la de Wii, es muy económica de conseguir. La vi por ahí usada en 10, 15 dólares aproximadamente. Eso sí, como dice Víctor, se quedaron atrapadas en sus propias consolas porque pues, lo que hacen es que lanzan un juego nuevo que vuelve y nos cuenta la historia de esa época. Ese fue Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 para la Wii. Ahí está en la página web. Perfecto, y voy a cerrar yo entonces estas reseñas escritas en este podcast 190 hablándoles de otro juego de Dungeons and Dragons. Me llegó la vena, no sé si me lo recordaron unos amigos que me invitaron a jugar hace poco. Es muy difícil en estos tiempos actuales sacar el tiempo para esos juegos, pero creo que esto fue lo que me trajo al recuerdo. Es un beat'em up y yo lo jugué en su momento en una maquinita que tenía la opción de varios jugadores al mismo tiempo, 4 jugadores al mismo tiempo incluso. Esta maquinita
me hizo gastar muchísimo dinero y yo arrastré hasta allá a unos compañeros míos del colegio y después de que se las mostré me acompañaron varias veces a buscar terminar el juego. No lo logramos terminar con monedas porque tiene unos enemigos súper injustos, de esos que te dan un solo ataque y te matan, pues porque la maquinita estaba diseñada para que le estuvieras metiendo moneditas. La gracia es que es un juego hecho por Capcom y en su momento, estamos hablando del 94, 96 tal vez, 1996. 94. En Sí, 1994. yo creo que lo jugué por allá en el 95, 96 tal vez, no en el 94. Y ya digamos que Capcom en ese momento ya tenía una maestría ganada en estos beat'em ups. Entonces lo que hicieron fue adaptar el entorno de Dungeons and Dragons a sus clásicos juegos de golpes en escenarios. Le metieron una historia muy bien armada y entre capítulos te van contando, entre escenarios te van contando qué está pasando y te permiten tomar algunas decisiones. Según la decisión que tomes, van cambiando los siguientes niveles. Digamos que la trama al final nos va a llevar al mismo sitio. Como la mayoría de juegos de este estilo no es muy largo, aunque este es realmente más largo. Yo recuerdo que en algún momento nos alcanzamos a gastar unas 2, 3 horas, que en ese momento pues era bastante tiempo para este tipo de juegos. Y tenemos varios personajes con diferentes habilidades que vienen sacados como de esas historias medievales fantásticas. Entonces hay un enano que pelea con hacha, hay un mago, hay un clérigo, hay un guerrero. Entonces el elfo, perdón, es el que pelea como a distancia. Se pueden seleccionar los mismos personajes, las gráficas estaban muy bien logradas para la época y tienen una gran ventaja, y es que hace poco, digamos que este es uno de esos juegos que Capcom ha venido relanzando, y cuando empezaron a aparecer las plataformas digitales en el Xbox Arcade, si mal no estoy, salió por primera vez, y hace poco para las consolas desde PlayStation 4 y Nintendo Switch lanzaron compilaciones en donde ponen este juego y la secuela, y Chronicles of Mystara. Este juego se llama Dungeons and Dragons Tower of Doom, es el del que les estoy hablando, que es el del 94. Y Shadows of Mystara salió como en el 96 o 97. Ese sí ya no tuve yo oportunidad de jugarlo en maquinitas, si lo pude jugar fue ya mucho después, cuando lo compré en versión digital. Tiene secretos, tiene todo los que de pronto pudieron ver esa película que salió hace poco de Dungeons and Dragons, en donde hay que un cofre que en realidad es un monstruo, aparece acá, que si un elfo oscuro, que si un owlbear, todas las cosas que aparecen en Dungeons and Dragons, aquí los representan como enemigos dentro del juego. Muy divertido, muy recomendado. Aparte, Le hago una observación a Víctor. El juego, el segundo, se llama Dungeons and Dragons Shadow over Mystara. Y la Mystara, compilación que sacaron con los dos es la que es el Chronicles of Mystara. correcto, listo. Ese lo consiguen, como les digo, fácilmente y no es muy caro. Recomendadísimo si lo pueden probar y tienen de pronto amigos para jugarlo. Es uno de esos juegos que permite jugarlo múltiples veces, por lo que les comentaba de las historias que van cambiando a medida que escojas un camino u otro. Entonces no hay excusa, te puede dar muchísimas horas, más si estás con otras personas. Listo. Con esto entonces terminamos de hablar de las reseñas escritas de juegos retros que tenemos en nuestra página. Recuerden, www.cronicasgumba.com. Y antes de que pasemos al tema del podcast de hoy, los voy a dejar escuchando un arreglo de la canción que queda bien en cualquier parte, el tema de Guile de Street Fighter 2. Como les adelantaba al principio del podcast, hoy vamos a hacer recomendaciones, que es en lo que se nos ha convertido de pronto este podcast de bitácora, estos podcasts de bitácora, recuerden, múltiplos de 5.
En esta ocasión vamos a recomendar juegos de pelea para novatos, gente que quiera de pronto un juego de pelea sencillo para iniciar si le llama la atención el género, pero por algún motivo no han querido hacerlo. La idea es que les podamos recomendar algunos juegos el día de hoy. ¿Y por qué salió esto? A mí me gustan mucho. César también los ha jugado. Digamos que últimamente no es tan asiduo como de pronto soy yo, que me gusta estar mirándolos, probando, comprando uno. Andrés, otro de los del equipo también, es de los que compra muchos juegos de pelea y los prueba bastante. Pero no es algo común. La gente realmente ve estos juegos como de pronto muy complejos o muy difíciles, o que en su modo para un solo jugador de pronto no tiene muchas opciones. Y admitámoslo, cuando vemos las estadísticas de la página y de los podcasts, no están tan mal, pero definitivamente no son los podcasts más populares que tenemos dentro de nuestros episodios. Entonces, y creo que es porque muchas personas no se acercan a los juegos por lo que acabamos de decir. Yo me di la tarea y me puse a buscar online de pronto esas recomendaciones de juegos fáciles para empezar a aprender, y me encontré con muchos juegos enfocados sí en jugadores novatos, pero en jugadores novatos que quieren perfeccionar alguna habilidad. Es decir, es alguien que ya ha probado los juegos de pelea, que saben que le gusta y que está dispuesto a meterse de pronto a mejorar o a perfeccionar algún aspecto para hacerse mejor en los juegos. Entonces hay por ahí uno que se llama Futsis, que es para muy sencillo en la gráfica, que es como para mover el personaje y saber medir las distancias contra los contrincantes. Solamente puedes lanzar una patada y nada más, y con eso eliminas al contrario. Hay otro que se llama Dive Kick, que con un botón puedes dar saltos y caer en patadas. También es como para eso, probar los saltos, probar la defensa. Y otro que se llama Fantasy Strike, que es más como de timing, porque es un juego muy simplificado y lo que te permite es encadenar combos con un solo botón. Estos no son el tipo de juegos que yo quería recomendar a la gente. Realmente lo que quería era buscar juegos completos que estuviesen en consolas actuales, como es lo que normalmente les hemos recomendado en estos podcasts de Bitácora. Y encontré dos líneas para la recomendación. Una, juegos que tienen una ejecución más fácil, es decir, hacer movimientos en el control no es complicado, porque esas son unas quejas que algunas veces algunas personas tienen, que hay que hacer un semicírculo y presionar dos botones, y que el tiempo tiene que ser muy preciso porque si no el movimiento no sale. Pues resulta que hay varios juegos grandes, de los actuales incluso, que buscaron sistemas de control más sencillos. Y ahí les vamos a recomendar 3. Y otra línea son juegos que, si bien puede que en su ejecución no sean tan fáciles, sí tienen mucho contenido para un solo jugador, porque eso es algo que a muchas personas que no están, digamos que acostumbradas al género, los aleja. Y es que varios de los juegos de pelea están muy enfocados en que te metas a competir con otras personas. Hay gente que quiere mejor solo empezar, ver qué pueden aprender y ya de pronto después se animarán. Así, entonces le vamos a recomendar también de esta línea 3 juegos que tienen mucho contenido para un solo jugador y que no son tan complejos. Listo, entonces vamos a empezar con las recomendaciones. Primero, de los juegos que tienen comandos simples, pero que tienen otras bases que los hacen divertidos y profundos. Voy a empezar recomendando yo uno, luego le paso a César para que recomiende otro, y así vamos terminando los 3. El primer juego es BlazBlue Cross Tag Battle. Nosotros tenemos un podcast en donde hablamos de 2 juegos de BlazBlue. BlazBlue como franquicia es compleja, es decir, no es cualquier juego el que se les está recomendando. Bien enredada. Ajá. Por historia, por control, por mecánicas, es un juego difícil. Pero este Cross Tag Battle en realidad es un spin-off. Es un juego en donde mezclaron varias franquicias diferentes. Entonces aquí está Ruby, aquí está Under Night, Invert, aquí está el mismo BlazBlue. Le pusieron Cross Tag Battle y es un juego de pelea en parejas. Es decir, yo selecciono 2 personajes y puedo estar intercambiándolos uno con otro. Cuando digo que los controles son sencillos, es que aquí la mayoría de movimientos especiales se hacen solamente con una combinación de una dirección y un botón, y así sale un movimiento especial.
Aparte, los combos son bastante sencillos, porque casi todos los personajes tienen unos combos típicos que son de presionar uno o dos botones en alguna secuencia, pero casi todos los personajes tienen el mismo combo base. Pero eso no lo hace un juego simple, no lo hace un juego, digamos que descartable, porque tiene muchos fundamentos y digamos que las gráficas son muy bonitas, el sonido está bien hecho, es un juego que tiene bastante incluido, y como otro plus es que se encuentra muy barato. Este juego está en Play 4, en Switch, está en PC. No estoy seguro si está en Xbox, creo que sí, salió hace poco la versión completa. La versión básica es muy común que lo encuentren en $5 o su equivalente. Ya hay paquetes que les permiten conseguir más personajes, pero si quieren acercarse a él, esa versión básica tiene todo el contenido. Tiene juego online, tiene tutoriales, de pronto peca un poquito en el modo historia, que no es muy bueno, pero sí los combates y aprender a controlarlo es divertido y bastante sencillo. BlazBlue Cross Tag Battle. Para complementar, Víctor, sí, el juego ya está disponible para Xbox One y Xbox Series, lo que sea, pero desde hace relativamente poco, es de abril del 2023. Correcto. Hicieron un lanzamiento de la versión que ya tiene todos los DLCs y paqueticos incluidos. El segundo juego entonces dentro de esta clasificación de estos juegos para novatos que les vamos a recomendar es Granblue Fantasy Versus. Es un juego que salió para PC y para PlayStation 4 en marzo del 2020. Este título también tiene un episodio de podcast, fue el podcast 128 de julio del 2022, donde nos trajimos a un invitado para hablar acerca del Evo de ese año. Y de paso, al final le dedicamos unos 25 o 30 minutos más o menos a hablar acerca del Granblue Fantasy Versus. Es un juego desarrollado por Arc System Works y publicado en América al menos por Exit Games. Este juego está basado en una franquicia que empezó como un título de celulares, pero que ha crecido un montón. Esta franquicia ya cuenta con una serie de anime y tiene en camino dos títulos, una secuela de este juego de peleas y también un título de rol y acción que tengo definitivamente dentro de mi radar, que sale, si no estoy mal, en febrero del 2024. Y yo creo que eso es parte del éxito, de la razón por la que decidieron que, a pesar de que Arc System Works es una empresa que desarrolla juegos súper complejos, súper complicados, con lo que se llaman anime fighting games, que tienen corridas dentro del aire, bloqueos, cancelaciones, counters y un montón de mecánicas que son súper enredadas de aprender a manejar. Yo creo que los dueños de la franquicia dijeron, no, me hace el favor y me hace algo que todo el mundo pueda más o menos manejar. Y por eso es que este juego es muchísimo más amigable, por eso lo agregamos dentro de esta lista. Primero que todo, el juego es muy vistoso. Visualmente es muy llamativo. Tiene una parrilla de personajes, por lo menos la versión base, que es bastante pequeña. Son 12 peleadores solamente, pero se sienten bastante diferentes entre sí. El control solamente utiliza 4 botones, 3 son botones de golpe y un botón especial. Tiene el tipo de input que permite hacer poderes utilizando un estilo similar al de Smash Bros. Es decir, yo presiono una dirección del control y un botón y eso hace un poder, otra dirección y el mismo botón y hace otro poder diferentes. Y el tema es que para evitar que la gente utilice esos poderes de manera ininterrumpida, utilizan un sistema como de cooldown, de descanso de los poderes, muy parecido a los juegos de rol masivos. Entonces, si utilizamos un poder, él se gasta y tiene que esperar a que se vuelva a cargar para volverlo a utilizar. Lo que hicieron para balancearlo es que si utilizamos el modo de usar los poderes de forma tradicional, ese cooldown es un poquito más rápido, más corto. Y si utilizamos el sistema simplificado, pues se demora un poquito más en estado, pero tampoco la diferencia tampoco es tan grande. El juego además tiene un tutorial bastante robusto que explica cosas básicas, habilidades de los personajes, cómo combatir contra diferentes enemigos. Y adicionalmente, a pesar de que es también del otro modo, de la otra razón, este también tiene una segunda razón para recomendarlo a los novatos. Y es que tiene un modo para un jugador que se llama RPG Mode. Y funciona no tanto como un juego de peleas, sino como un beat'em up de avance lateral. Y es una forma muy entretenida de aprender a pelear.
que tiene jefes y Ujú. avance y todo. Tiene muchísimo, muchísimo contenido ese lado. Y otra cosa importante es que si de pronto ustedes tuvieron PlayStation Plus Essentials en el mes de septiembre del 2022, ese juego lo dieron como parte de ese plan. Entonces es hasta posible o probable que lo tengan ya en su librería de PlayStation 4. Entonces es una forma muy sencilla de darle una oportunidad y de jugarlo así sea solamente ese modo RPG. Correcto, yo aquí quiero recalcar el tema y es que este tipo de control que César comenta está todo integrado, es decir, ustedes no tienen que hacer nada. Si se les dificulta hacer movimientos en el control, solamente con un botón y una dirección sale el poder. Pero si ya tienen experiencia, también pueden hacer la secuencia de movimientos con el pad y presionar botones diferentes y eso lanza también los poderes, no gasta el cooldown, hace un poquito más de daño. Entonces digamos que está activo para los dos tipos de jugadores al tiempo, pero no se siente como una desventaja para uno u otro. Incluso he visto varios torneos de estos en donde los jugadores profesionales mezclan, a veces controlan hacen todo el movimiento, a veces solamente hacen el botón porque les permite hacer unas ejecuciones más rápidas. Es muy divertido de ver, es muy bonito de ver, no es tan rápido, que eso es algo también que vale la pena remarcar. Muchas veces los juegos de anime son rapidísimos, este no, este para las personas que de pronto somos un poquito más lentos o no percibimos bien esos juegos que son muy muy rápidos, esta es una buena opción para tomarlo. Yo también este lo recomiendo y el que viene ahora, como la revisión que va a salir en el 2024 ya, está muy recomendada también. Fue entonces Gran Blue Fantasy Versus. Yo voy a cerrar entonces esta parte de los juegos que tienen comandos simples y aquí esto hay que tomarlo con un poquito de cuidado porque les voy a hablar de Guilty Gear Strive. Nosotros hablamos bastante de este juego en el podcast 95 en la primera parte. Es un juego de Arc System Works también. Es una franquicia. Los juegos antes del Strive también son juegos técnicamente muy demandantes. Pero Guilty Gear Strive fue como el, digamos que búsqueda del desarrollador por atraer un público nuevo a sus juegos de pelea. De hecho, eso causó un cierto revuelo dentro de la comunidad de Guilty Gear porque decían que hicieron estúpido el juego. Y Ajá. pues no es que hicieron estúpido, hicieron un poco más accesible en el juego porque la verdad es que la gente que juega Guilty Gear, pues sí, es muy buena, pero también son muy poquitos. Son muy poquitos, correcto. Y técnicamente sus juegos anteriores eran bastante complejos. Accent Core, XX, no sé qué. Son bien complicados de pronto de tomar si no Extra tienes práctica. Revelation y no. Ajá, el Revelator 2, bueno, un montón de cosas. Este Strive, si bien mantiene todas las opciones de que los controles, digamos que hacer los movimientos básicos sí se requiere pues hacer algún tipo de ejecución, ¿en dónde está lo sencillo en los comandos simples? Que la mayoría de movimientos especiales que tiene este juego son combinaciones de dos o tres botones al tiempo. Y tiene varias opciones que te van explicando que si aumentar el poder, que si sacarte la presión del contrario y todo eso se logra presionando dos o tres botones al tiempo, entonces no son difíciles de hacer y te dan opciones ofensivas y defensivas y esa simplificación en la ejecución de los comandos también se ve en que no es tan exigente. Por ejemplo, si quieres lanzar una bola de fuego o un gancho, un Dragon Punch, que son movimientos típicos de estos juegos, en algunos juegos tienes que hacerlo como con un timing muy preciso o si no fallas. Este juego es muy permisivo, tiene una ventana en donde si presionas el botón un poquito antes o después, él te acepta el comando. Entonces eso hace también que muchas personas puedan acercarse a él, hacer combos, hacer movimientos especiales, quitarse la presión sin necesidad de ser realmente genios pues para la ejecución. Aparte que este es uno de esos juegos súper bonitos para ver también, muy en la línea de Gran Blue Fantasy Versus, son estilos de anime diferentes. Este es un poco más agresivo, un poco más edgy tal vez, es como acostumbran decirle,
pero sus personajes están muy bien diseñados. Tiene un roster, una parrilla inicial de jugadores, de personajes bastante completa. Ya tiene una primera temporada que ha sido relativamente bien recibida. Y el juego, digamos que ha tenido un acompañamiento constante. Entonces, si ya después de jugar el juego base te animas a meterte en el online, es muy posible que encuentres bastantes personas para jugar. Guilty Gear Strive, les recuerdo, en el podcast 95, en la primera parte, hablamos muy largo de muy cerca de su lanzamiento, que fue por allá en el 2021. Lo consiguen en PlayStation y en PC. Y es uno de esos juegos recomendados porque son sencillos de controlar. Y sobre todo en este ya alcanza uno a ver qué está pasando, porque es que el problema con los juegos es que son tan rápidos que muchas veces uno se pierde. Solamente viendo se pierde. En este juego, no sé, yo siento que, no sé si lo volvieron como más lento o las animaciones son Sí, como largas, pero yo alcanzo a percibir todos los movimientos del jugador y del oponente como para tratar de reaccionar. y tiene muchas pistas visuales, precisamente lo que comentas. Entonces, que si vas a hacer una defensa sale un color, entonces sabes, ah, sí, fue lo que hice. O si voy a hacer un ataque potenciado, entonces sale otra aura de otro color. Entonces, te da muchas pistas visuales. Y sí, lo que dice César también, el ritmo te permite apreciar lo que está pasando en la pantalla. Listo, estos fueron 3 juegos que tienen comandos fáciles de tomar si quieres entrar en esto. Les recuerdo, Blaze Blue Cross Tag Battle, Grand Blue Fantasy Versus y Guilty Gear Strive en nuestra opinión. Ahora les vamos a recomendar 3 juegos que son muy amigables para los principiantes, pero sobre todo porque tiene o muy buenos tutoriales o muchos modos u opciones para un solo jugador, modos extra, cosas así. El primero es un juego que es un poquito más viejo de lo que de pronto hemos hablado antes. Estos juegos que les mencionamos son juegos como del 2020, por ahí 2019, para acá. Y es Killer Instinct. Killer Instinct es un juego que está en PC y en Xbox. Salió originalmente en Xbox One, perdón. Salió con un modelo terrible en el lanzamiento de Xbox One por allá en el 2013. Era un modelo de free to play, en donde podía, free to try más que otra cosa, porque te dejaba probar un solo personaje, iba rotando, había una parrilla muy básica, pero ya en el 2016 lanzaron una versión completa, y esta versión completa sí tiene de todo. El sistema de combos de Killer Instinct es un poquito diferente al de la mayoría de juegos en donde son combos predefinidos. Este es un sistema un poco más libre. Te permite encadenar movimientos, necesitas saber con qué movimiento entras, con cuál continúas y con cuál rematas, pero te deja experimentar, entonces esa es una de las grandes ventajas. Y si te suena muy complicado, el modo dojo de Killer Instinct es excelente. Es un modo para especializarte en jugar, te muestra las bases en general de los juegos de pelea, que como cuál es el movimiento, que qué es un antiaéreo, que qué es un counter, ese tipo de cosas. Te lo explica de forma muy sencilla y poco a poco puedes ir aprendiendo cómo controlar todas las opciones que te brinda el juego, cómo armar combos, cómo hacer remates, cómo hacer movimientos especiales, cómo hacer movimientos cargados, con un tutorial supremamente completo. Y aparte, los personajes individualmente también tienen una lista muy detallada de sus movimientos básicos y de sus combos, que la mayoría de juegos de pelea pecan de pronto porque te ponen un modo de retos, pero son retos de combo, o sea, es decir, tienes que saber hacerlos, ya empiezan difíciles. Aquí no, los primeros movimientos son los básicos, se los enseñan muy fácilmente y luego te enseñan a cómo irlos mezclando. Killer Instinct, aparte, y me atreví a traerlo, porque en una de las últimas conferencias que dio Microsoft, Xbox, en su Fue en el Evo, si no estoy mal. correcto, en el Evo, ellos hicieron un torneo invitacional y en ese torneo invitacional anunciaron que van a hacer un rebalanceo y un relanzamiento del juego
aprovechando las capacidades de las nuevas Xbox. Entonces eso va a permitir que este juego se actualice. Es el mismo juego, digamos que en el 2016 se puso completo, pero mejorándole temas gráficos, temas de desempeño, agregándole algunas cositas para que sea más amigable. No tiene fecha, pero según digamos que comentaban ellos, está para principios del 2024. Killer Instinct, un juego muy divertido, diferente y que está súper completo en modos para un jugador. Listo. Voy yo entonces, yo les voy a hablar de Mortal Kombat, de una entrega en particular, Mortal Kombat 11. Ese juego salió para PC, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One en abril del 2019 y luego en noviembre del 2020 salió para PlayStation 5 y Xbox Series. Este juego también tiene una reseña en un podcast, como se darán cuenta, reseñamos bastantes juegos de pelea. Este fue el podcast número 144 de 2022. Fue desarrollado por NetherRealm Studios y publicado por Warner Bros. Interactive. Mecánicamente no es un juego tan sencillo, pero pues hay varias razones por las que me atrevo a hacer la recomendación. Para empezar, hacer combos no es tan complicado. Realmente A Mortal Kombat, este juego en particular dicen que los combos se marcan como un número telefónico en los teléfonos antiguos. Y es que si tú logras marcar la secuencia completa, te sale. O sea, no es exigente en el tiempo. Lo puede marcar rapidísimo. Si lo marcas bien, él lo va a ejecutar en el tiempo correcto. Exactamente. Lo otro es que las peleas contra la computadora, contra la inteligencia, no son tan complicadas y el modo historia es largo y muy entretenido. Lo que nos permite ese modo historia es probar muchos personajes y eso nos ayuda a identificar un favorito. Porque ¿qué es lo que sucede normalmente en los juegos de pelea? Que le dicen a uno, miren, ahí hay 16 personajes y mire a ver cómo hace usted para saber cuál es el que más le va a gustar. Termina uno, el que me pareció más bonito es este y vamos a ver si con ese más o menos puedo hacer cosas. Aquí en el modo historia, como nos rotan tanto a los personajes, nos obligan a por lo menos experimentar con cada uno y eso le ayuda a uno a decir, venga, me gustaron los poderes o me gustó el modo de juego de este personaje o incluso me gustó cómo se ve. Porque eso le ayuda a uno también a seleccionar con el personaje que de verdad más adelante voy a profundizar. ¿Y cómo profundizo en el mismo? Es a través del sistema de tutoriales. Y el sistema de tutoriales es muy completo. Cubre lecciones desde lo más básico hasta lo más avanzado que ustedes se puedan imaginar. Incluso tiene una instrucción acerca de frame data, que es un tema súper complejo dentro de los juegos de peleas, pero pues están dentro de las opciones que cubren los tutoriales. El título también es visualmente llamativo y tiene mecánicas que lo hacen satisfactorio para alguien que solamente es capaz de hacer eso. Como por ejemplo, ellos tienen un movimiento que se llaman los golpes fatales. Ese se puede utilizar una vez por pelea cuando tenemos menos del 30% de la vida y lo que hacemos es que activamos esencialmente una animación en que le damos una golpiza horrible al enemigo y le quitamos bastante vida, pero es muy, muy llamativo visualmente. Y entonces eso, por más de que perdamos la pelea, uno dice, ¡ja! Pero le pegué mi Fatal Blow. Y ya con eso se quita uno la espinita y no se siente la frustración de que me molieron toda la pelea. No, aquí si por lo menos logro utilizar el Fatal Blow, que se activa muy fácilmente, se queda uno con esa pequeña satisfacción. Y ya hablando de la experiencia personal, cuando lo jugamos en la casa de Andrés, el combate me pareció muy entretenido e incluso cuando estábamos jugando con Andrés, que es una persona que pues lo jugó un montón de tiempo para reseñarlo, yo era la primera vez que lo probaba, en un par de peleas ya le estaba ganando rounds, dándole la pelea, haciendo combitos sencillos de 2-3 golpes, pero pues ya veía que, hey, venga, si tengo la oportunidad de practicar con esto, voy a sacarlo adelante muy fácilmente. Ese Mortal Kombat 11 que está prácticamente en todas las plataformas. A mí personalmente las animaciones de Mortal Kombat y el tipo de gore que manejan no me gusta tanto, pero tengo que reconocerle que es entretenido incluso de ver. Nosotros nos reunimos para el Evo, el del 2022, y terminamos viendo el torneo Mortal Kombat 11, que no esperábamos verlo, pero resultó siendo entretenido. Entonces sí, realmente, además que lo consiguen, como ya salió como el reboot que quieren hacer de la serie, el Mortal Kombat
1, este 11 lo consiguen a muy buenos precios. En digital yo lo he visto en $2. Entonces no hay excusa para no probar Mortal Kombat 11 y sí, es una buena puerta de entrada si les gusta este tipo de estética. Listo, y yo voy a terminar con uno que si bien no hemos reseñado aún en podcast porque aún no ha llegado o no ha cumplido el año, es un juego que se lanzó en 2013, entonces es bastante reciente. 2023, Víctor, por favor. Perdón, 2023, ya quiero quitarme 10 años. En 2023, y nosotros buscamos, tomamos la decisión, si nos escucharon por allá en nuestro podcast de aniversario anterior, no el de este año, sino el del anterior, estamos buscando darle un poquito de respiro y darle por lo menos ese añito inicial a cada juego para saber cómo estuvo y saber si tener una crónica mejor de cómo lo probamos y cómo lo sentimos después de ese año, un juego que ya está más completo. Y estoy hablando de Street Fighter 6. Street Fighter 6 me atrevo a recomendarlo porque primero incluyó 2 esquemas de control. Uno que es el clásico, el típico de Street Fighter con sus 6 botones, que tienen movimientos para hacer sus poderes especiales, cosas así. Y algunos otro que pueden ser sencillos como la media U y unos pueden ser bien complicados como darle la vuelta entera al control. Entonces... Sí, o el pretzel, que hay que hacer como un número infinito o un 8 para que salga un movimiento. Pero aparte le agregó un esquema de controles que se llama moderno, en donde aprovechando lo que de pronto ya se ha visto en otros juegos de pelea o lo que se vio por ejemplo en Grand Blue Fantasy, que es una dirección y un botón, se pueden hacer movimientos especiales. El juego se convierte en un reduce, ya no son los 6 botones activos, son como 4 realmente de acción y uno que es para hacer cosas especiales son 5 en realidad, pero penaliza un poquito el daño y de todas formas lo mete dentro del juego porque en los últimos torneos se han visto jugadores incluso profesionales que utilizan este esquema de control y les ha ido bastante bien. Para no ir muy lejos, en el Evo, en el top 8, un jugador con Chun-Li llegó muy arriba y alcanzó a asustar a más de uno porque estaba haciendo estragos con ese esquema de control moderno. Esa es la primera razón, que el sistema de control tiene un sistema de control sencillo, pero lo metí en el de opciones de entrenamiento y tutoriales porque este juego es enorme, tiene un modo de historia súper completo, en donde se parece un poquito como a los juegos de Shenmue o los juegos de Yakuza, que hay que vagar por la ciudad, cumplir misiones, medio nos encontramos con gente y ya se activan peleas sencillas. Aparte tiene otro modo que es más enfocado al lobby, a que estés con tus amigos. Ahí hay maquinitas de otros juegos clásicos de Capcom y los puedes probar. Si te cansas de las peleas te puedes ir a de pronto personalizar tu avatar porque hay un avatar diferente, enseñarle movimientos. O si quieres irte a la jugabilidad clásica y típica, entonces te vas al modo arcade, en donde están todos los modos de historia de cada personaje, los modos de entrenamiento, el modo de tutorial, te puedes poner en peleas rankeadas, te puedes poner en peleas. Es enorme la cantidad de contenido que hay. Estéticamente tomó un giro, lo quiso hacer un poco más urbano, va por gustos. A mí personalmente me gustó bastante. Y lo consiguen, digamos que en PlayStation, en Xbox, en PC. Todavía el precio, digamos que como es un juego tan reciente, yo ya lo he visto como en 40, 50 dólares lo consiguen. El roster inicial, la parrilla inicial es bastante completa. Y la otra ventaja es que si deciden entrar aquí, les gusta lo que está y de pronto no tienen amigos alrededor para jugar, el online de esto está supremamente bien armado, te va a emparejar con personas de tu mismo nivel. Digamos que es una de las grandes mejoras de este juego. Bastante gente, porque es que el problema grave de Street Fighter V era que como estaba tan, digamos, diseñado para el jugador profesional, cuando uno entraba a jugar en línea, lo masacraban horrible. Porque los poquitos que estaban jugando eran los jugadores, entre comillas, profesionales, o por lo menos los que les gusta mucho los juegos de pelea.
No, aquí hay de todo. Hay personas de nuestro nivel, hay personas que apenas si saben presionar un botón y ahí se enfrentan entre ellos y poco a poco van subiendo. Entonces, toda esa cantidad de opciones, de modos de juego, hacen que este sea un juego muy recomendable para empezar. Listo, Street Fighter 6. Recuerden, lo encuentran en las consolas actuales, en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Hay muchas otras opciones que se nos quedaron en el tintero. Yo solo quiero nombrar 3 juegos independientes muy rápidamente. Them Fighting Hearts, el juego de los Power Rangers Battle for the Grid y Skullgirls 2. De este tenemos una reseña escrita. Son juegos independientes, de pronto son un poco más complejos, pero también tienen lo suyo y si les parece atractivo o son fanáticos de sus franquicias, vale la pena que de pronto los miren. Yo quiero cerrar de pronto el podcast diciéndoles que los juegos de pelea no son difíciles. Sí son competitivos. Si les gusta este tema de competir contra otra persona, es el género ideal, pero si no les gusta estos que les acabamos de mencionar, pueden probarlos ustedes. Una opción para elegir su juego de pelea es que escojan un juego que les guste por su estética y por su velocidad. A Andrés, por ejemplo, le encantan los juegos súper rápidos. A él le encanta que sea muy vistoso, que tenga muchos destellos. Yo no alcanzo a ver qué está viendo en la pantalla, pero él está sorprendido y se ríe y dice si esto se movió, yo le creo. A mí me gustan los juegos más pausados, tanto es así que en el grupo el Samurai Showdown pegó muy bien porque es un juego metódico, lento. Esos son mis juegos, Ujú, que son más como de estrategia, de tratar de adivinar el oponente, más que de presionar botones rápidamente. ujú. Eso es complejo dentro del género de los juegos, por eso no lo podemos recomendar, pero ese es el ritmo, por ejemplo, que me gusta a mí. Ajá. Otro tip es que escojan lo que estén jugando sus amigos. Si tienen amigos que jueguen cosas de pelea, escojan lo que ellos están jugando porque definitivamente se saca mucho más provecho a este tipo de juegos si hay alguien más jugando contigo. Es mucho más divertido. Pero si no tienes esa opción, pues porque o de pronto a tus amigos no les gusta o no tienes gente que le guste el género, trata de escoger un juego lo más nuevo posible, precisamente por eso que decía César sobre el Street Fighter 5 o el 6. Entre más gente haya, entre más moderno sea el juego, es más fácil que te enfrentes contra personas de tu nivel y eso te permite subir. Listo. Juegos de pelea para personas que de pronto quieran empezar. Es de estos últimos 3 los que son muy completos por modos de juego. De pronto son un poquito más complejos en cuanto al control. Killer Instinct, Mortal Kombat 11 y Street Fighter 6. Listo. Entonces pasamos a despedirnos. El día de hoy, en el podcast número 190, les acompañó como siempre César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y Víctor Dalos, a mí me encuentran @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.